Saludos y bendiciones, mis amados hermanos, todos los de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, los amigos, los vecinos, los que nos visitan permanentemente y los que a través de esta emisora escuchan este mensaje por este prestigioso canal 95.9 FM Manantial, una emisora que está para bendecir al pueblo de Dios y para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy, como muchas otras veces, estamos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para manifestar lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos ordena hacer en estos tiempos difíciles. Y no es otra cosa que llevar este Evangelio. Desde el mismo momento que hemos creído en Jesucristo como Salvador, desde ese momento tenemos un mandato, y es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que todo el que crea sea salvo y tenga la bendición de la salvación y de la vida eterna, para que tenga el gozo de vivir en los brazos del Señor en un día no muy lejano, un día que en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ya está establecido. Aún no sabemos nosotros por nuestras edades, por el cronos o el tiempo medible, lo que hemos de vivir o cuánto hemos de estar. Pero el Señor en su misericordia tiene el propósito de hacernos entender que por Él vivimos y por Él somos. El apóstol Pablo decía: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo, sabiendo que ya tenía la salvación, tenía el reino de los cielos ganado, porque para ello ya había dedicado un tiempo y había servido a Dios como Dios le llamó camino a Damasco. Era un hombre que a pesar de todas las dificultades que pudo vivir, también era un hombre muy preparado y muy instruido en la ley de Moisés. Fue un hombre formado fariseo, un hombre que tenía una experiencia vasta en los caminos de Dios, pero según la doctrina judaica. Y luego el Señor camino a Damasco le toca, le llama y lo convierte al cristianismo. Y lo que antes perseguía, que era a los cristianos, ahora se convierte en un gran predicador de este mensaje. Y vamos a ver en este mensaje cómo él cita a Isaías en un momento que Isaías pregonaba mucho antes de nacer Jesús: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y Pablo se convierte en uno de esos de pies hermosos que anuncian la paz. Y es lo que hoy queremos conversar. Y el tema se titula así: cuán hermosos son tus pies, cuán lindos son tus pies. Pero ¿de quién son esos pies lindos? Y dice la palabra que son de aquellos que llevan el mensaje de salvación y los que pregonan la paz de Dios. El llevar la paz de Dios muestra ese conocimiento de que Dios es el dueño de esa belleza corporal y que trasciende a los pies materiales y va a lo espiritual. El Señor nos dice que tenemos esa ventaja y esa bendición. De manera que, así como Pablo, nosotros también tenemos responsabilidades al haber creído esta palabra y al haber aceptado a este Señor Jesucristo, y tenemos el compromiso de anunciar. Pero hay cosas que el apóstol Pablo enseñó en su momento, y esas cosas hoy queremos refrescarlas. Y hoy quiero referirme a la enseñanza que el apóstol Pablo da a los romanos. Y tiene una carta, Pablo, a los romanos, donde en el capítulo 10 de esa carta a los romanos, el apóstol Pablo enseña da unas aseveraciones y hace unas interrogantes, y luego hace un elogio para este ministerio que es llevar la palabra. No importa la dificultad en que vivamos, hay esa ordenanza y hay que cumplirla. Y yo voy a permitirme leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, lo que textualmente dice, para que no estemos hablando cosa que no sea lo que el Señor refiere en su palabra. Y vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 de su carta, y vamos a leer textualmente desde el verso 8 hasta el 15.
Y luego vamos a desglosar y vamos a conversar sobre este tema. Dice la palabra de Dios así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y ahí está referido el tema en este versículo 15, en la parte B del versículo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y hay unas condiciones que el apóstol Pablo en este fragmento que hemos leído da a conocer y que hoy queremos nosotros manifestar junto con ustedes para que analicemos cuál es el propósito que tiene el mismo Dios a través de su Espíritu Santo cuando la pluma de Pablo escribe bajo la inspiración que Dios le da. Y es que hay unas condiciones en las que nosotros tenemos que movernos, y Pablo da unas aseveraciones sólidas. En este fragmento Pablo hace 7 aseveraciones y luego hace 4 interrogantes, y luego es cuando hace el elogio. Y yo quiero referirme primero a las aseveraciones que por la palabra se están dando y analizar con ustedes esas aseveraciones. Luego veremos algunos ejemplos de que somos mensajeros de Dios, y luego nos haremos esas 4 interrogantes. Y cumplidas las 4 interrogantes, entonces conversaremos sobre el elogio que Pablo, citando a Isaías, da a conocer en este fragmento de la palabra. Entonces, si nos acercamos a lo que dice la Escritura, yo quisiera que cada uno de ustedes que tenga una Biblia ahí en su casa, y si tiene un Nuevo Testamento, puede buscar el libro de Romanos en el capítulo 10 y ver desde el versículo 8 hasta el 15. Allí vamos a estar fundamentados para discutir hoy lo que el Señor tiene. Y hablamos de discutir porque lo que vamos es a plantear y analizar esto. Solo que se hace un monólogo desde mi punto de vista para con ustedes, pero que allá ustedes pueden confrontarlo con la palabra. Y quiero aclararles lo siguiente. Esta conversación, este análisis podemos hacerlo, no importa la denominación en la cual tú practiques tu fe, no importa la religión en la que estés. Sencillamente toma la Biblia y deja que el Espíritu Santo te hable, para que veas qué es lo que el Señor te dice en este momento. No estamos predicando religión alguna o fanatismos, o estamos encerrados en la propuesta de que alguien interpretó y dice esto o lo otro. No, queremos analizar y entender a la luz de la palabra de Dios. Así que cada uno de ustedes, no importa la denominación o la doctrina que tenga, tome su Biblia, siéntese y vamos a conversar sobre lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Digo para nosotros porque para mí también está presente este mensaje. Dice el apóstol Pablo cuando inicia, más, ¿qué dice? O sea, ¿qué está planteado? ¿Qué es lo que dice? Y dice, cerca de ti está la palabra. Allí la tienes. Si has tomado la Biblia, si estás oyendo, bueno, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos.
puedes tomar esa palabra de fe, esa palabra que el Señor te está dando, que no es más que lo que Él anunció a través de sus profetas y a través de santos hombres que escribieron este libro que está formado por 66 libros internos que se llama la Biblia. O sea, una Biblia es un libro que contiene dentro 66 libros y tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que todos estos libros son cristocéntricos. Hay Biblias que tienen unos libros adicionales conocidos como libros apócrifos, que son históricos, pero que no representan lo cristocéntrico o el mensaje cristocéntrico que dan estos que estamos analizando. Y aclaramos esto porque algunos pueden preguntarse, pero la que yo tengo tiene más libros. Sí, es probable. Puedes leerlos e interpretarlos y entenderlos, pero también debes tener conciencia de lo que el Señor dice y lo que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con estos 66 libros, todo manifiesta el mensaje de Jesucristo, el por qué vino Cristo al mundo y cuál es el propósito de Dios y cómo el amor de Dios se manifiesta. Y es lo que Pablo dice, tenemos la palabra, o sea, la tenemos al alcance de nuestra boca, la tenemos al alcance de nuestro corazón. Esta palabra es adquirida por fe, y esa palabra de fe es la que predicamos y damos a conocer y hacemos que se entienda según lo planteado en este texto sagrado. Luego que dice Pablo esto, comienza a hacer las 7 aseveraciones en los versículos siguientes, desde el 8, repito, hasta el 15, y dice: la primera aseveración, y es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí tendrás la palabra. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor, o sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, reconocerle como Señor de tu vida, o que le reconozcamos como Señor de nuestras vidas, esa es la primera aseveración. La segunda es que así como confesares con tu boca, dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y le da un premio al que confesare con su boca y creyere en su corazón. Le dice, serás salvo. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confiesas con tu boca y lo creyeres en tu corazón y crees que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y esto no es de discutirlo, es lo que la palabra de Dios plantea. Y así la creemos por lo que dice en el primer versículo, o sea, en el versículo 8, que es una cuestión de fe, y esto es lo que predicamos. Predicamos que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese tiene vida eterna, ese es salvo. ¿Por qué esto? Porque la tercera aseveración dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, que debemos creer con el corazón, y no refiere esto al corazón como órgano del cuerpo humano, que ese órgano formado por 4 cavidades, 2 aurículos, 2 ventrículos, y que se encarga de bombear sangre, de oxigenar nuestro cuerpo. No, se refiere al corazón, al alma, a lo almático del hombre, a esa condición que tiene el hombre de hacer, de querer hacer, donde están los sentimientos, donde está todo el impulso de querer buscar a Dios, la naturaleza misma del hombre. Entonces, si con ese corazón nosotros creemos, adquirimos y alcanzamos justicia. Y luego la cuarta aseveración dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, vuelve a la primera aseveración, que aunque con el corazón creamos para justicia, debemos confesar con nuestra boca para salvación. O sea, para que la salvación venga a nosotros, debemos manifestar que somos salvos a través de Jesucristo y que hemos creído en Él, y que Él es el que nos va a redimir de pecados. No hay otro nombre, dice la palabra en el libro de Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y el mismo Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es el único vector que une al hombre con Dios, Jesucristo. Es el único puente, es el único intercesor. No hay otro hombre que pueda perdonar pecados, ni exonerarnos de pecado, o eximirnos de pecado, o con alguna penitencia hacer que salgamos del pecado, a menos que creamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si eso lo aceptamos y lo creemos,
y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y entregamos nuestra vida a Él, entonces podemos confesarlo con nuestra boca y creerlo. Y si lo hacemos de corazón, sabemos que de corazón tenemos esa salvación, porque con el corazón se cree para justicia. Y luego que nosotros alcanzamos la salvación, porque por medio de la boca proferimos la palabra para alcanzar la salvación, para alcanzar lo que Dios nos está dando, entonces nosotros vamos a lograr la salvación a través de Jesús. Luego nos dice la quinta aseveración: todo aquel que creyere no será avergonzado. Es decir, que si tú crees en el Señor, no vivirás vergüenza alguna. ¿Por qué? Porque no vas a padecer vergüenza, porque hay una aseveración que dice Pablo a los romanos, que todo el que en Él creyere no será avergonzado. Y ese Él está acentuado como que es el pronombre personal de quien estamos hablando en este momento, que es Jesucristo. Es decir, que todo aquel que creyere en Jesucristo no será avergonzado. Y por eso confiamos de que teniendo a Jesús no habrá en nosotros entonces vergüenza alguna, sino que habremos pasado de muerte a vida y estaremos en el gozo del Señor. La sexta aseveración dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Y en esta sexta aseveración quiero reconocer esa condición que tiene Dios de no hacer excepción de personas. Dios no distingue entre uno y otro. Para Dios solo existe una raza, que es la raza humana. Los mismos que Él puso en el huerto del Edén, en la persona de Adán y en la persona de Eva, que luego les mandó a multiplicar y a henchir la tierra. Toda esa descendencia, no importa si hay una condición biológica o alguna situación o una condición de color de piel, una condición de rasgos físicos o fenotípicos, no importa la condición genotípica que pueda tener el ser humano. Todos son hechos a semejanza de Dios y Dios no hace acepción de personas. Hablando de este tema, de lo que muchos hombres hoy día están criticando por raza, de hombres, que si es blanco, que si es indio, que si es negro, que si es pardo, que si es amarillo, que nada de esto importa para Dios, como tampoco importa o interesa a Dios la condición política o social que podamos tener. Para Dios no hay ninguna condición. Para Dios tampoco hay condiciones religiosas, y aquí el Señor lo hace saber cuando dice que para Él no hay diferencia entre judío y griego. Recordemos que en el contexto, cuando Pablo escribe esto, lo escribe para una tensión muy fuerte entre dos culturas, que era la cultura judaica, o todos aquellos hijos de Israel, descendientes del patriarca Abraham, que dependían de la ley de Moisés, vivían por la ley de Moisés y tenían una estructura política y social que estaba coordinada y ordenada bajo la ley judaica. Y hay otro grupo, que son el grupo de los gentiles, que son los no judíos, los que tomaron otro camino, y ese es un pueblo que también creció, donde están los samaritanos, donde están los griegos, donde están los romanos, los fenicios y todo lo que no era el pueblo de Israel, donde están los de Filipos, donde están los de Colosas. Y este pueblo Pablo se encarga de predicar cuando entiende que Dios no hace esa diferencia y que para Dios judíos y griegos tienen el mismo valor, siempre y cuando reconozcan que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Jesucristo es su único Hijo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y que fue muerto, crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Esa condición Pablo la resalta y dice: los que en este Señor creen, entonces no hay ninguna diferencia. Recordemos
que en ese tiempo muchos discriminaban y entonces unos no se unían con los otros ni para comer. Podemos ver el ejemplo cuando Jesús viene camino a Samaria o viene a Jerusalén, se encuentra en Samaria con una mujer en el pozo de Jacob, le pide de beber y la mujer toca el tema y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que soy gentil, que no soy de la casta judía que tú eres? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no debe haber trato, que no debe haber ningún vínculo y comunión? Y Jesús le dice: no, ese tiempo pasó. Ahora estoy yo para apartar esto, y que a través de mí, que soy el agua de vida, todo el que tomare esta agua no tendrá sed jamás. Y la mujer entendió esto, y de inmediato esta mujer pudo ir a buscar a otros para que viniesen a escuchar al Señor. Vea, es considerada como esa primera persona en la Biblia que, recibiendo la salvación, recibiendo a Jesucristo, de inmediato salió a llevar el mensaje. Y para ella, dice el apóstol Pablo más adelante, y dice Isaías, que pronto lo vamos a citar: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Esta mujer, en ese momento, sus pies se hacen hermosos porque sale presta con los calzados, con el calzado del Evangelio, para llevar un mensaje que el Señor Jesús le acaba de dar. Y fue y vino con mucha gente para que escucharan la predicación de Jesús. De esta manera podemos ver que el Señor no tuvo en ese momento esa discrepancia de apartarla porque era samaritana. Sencillamente, para el Señor no hay esa diferencia. Por eso dice esta sexta aseveración: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, que lo importante es invocar el nombre del Señor, es entender y aceptar que el Señor mismo nos ofrece la salvación. Y cuando alcanzamos esto, sabemos que viene la salvación. Y dice la séptima aseveración: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando leemos esto, debemos reflexionar y decir: no es por una religión, no es por el Dios aquel o el Dios otro, no, es el que confesare al Señor Jesucristo, ese será salvo. Es decir, que no hay otros dioses que den salvación, no hay otra persona que pueda darnos la salvación de nuestra vida, sino el mismo Señor Jesucristo. Y así queremos resaltarlo, porque así está escrito en la palabra. El versículo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No pide condición alguna, como ya lo he planteado. No hay nada de lo que podamos decir: para ser salvo tienes que hacer esto, o para ser salvo tienes que pagar unas penitencias, o tienes que cancelar una bula papal, o pagar un dinero aquí, o hacer una misa allá, o un culto allá. Nada de esto es lo que funciona. Lo que funciona es que se invoque el nombre del Señor, que se crea en el corazón, que se confiese con la boca para ser salvo. Y esa condición la dice el apóstol Pablo a los romanos, nos las dice hoy a nosotros, se las digo yo a ustedes, y ustedes pueden multiplicar y llevar este mensaje para que sus pies tengan la bendición de Dios, que sean rápidos para llevar este mensaje, que es el mensaje de salvación, es el mensaje que el Señor promete. Cuando vemos que la hermosura de nuestros pies se va a alcanzar con esa condición de llevar el Evangelio, de presentarlo, nosotros tenemos que correr a llevar este mensaje para que se alcance la salvación. Hay antes de ver las interrogantes que da ya desde el verso 14 y 15, hay las cuatro interrogantes que les mencionaba. Antes de entrar a ellas, quiero hacer 3 ejemplos de hombres que fueron prestos para llevar el Evangelio, para llevar el mensaje de Dios. Si no el Evangelio, el mensaje de Dios. Ese primer hombre que puedo referir es Noé.
Noé no había visto, no había llovido sobre la tierra nunca, jamás había caído agua. Sin embargo, cuando el Señor le da la instrucción a Noé y le induce a que construya un arca y le da unas medidas, Noé depositó la fe y la confianza en Dios y sin preguntar comenzó a construir y comenzó a decirle al pueblo que pronto vendría un diluvio y que la tierra iba a ser destruida por agua, porque había mucha maldad delante de Dios. Y comienza Moisés su peregrinar, a hacer su predicación, a llevar el mensaje que Dios le había dado, pero el pueblo era incrédulo. El pueblo nunca quiso aceptar el mensaje que le estaba dando Noé. Sin embargo, Dios le dijo: mantente allí, contrólate allí, que yo te voy a dar la victoria. Y Noé siguió construyendo. Y luego de 40 años comienza la lluvia y ya el arca estaba lista. Ya el Señor le había dicho a Moisés: 7 parejas de esos animales limpios, puros, van a entrar al arca. Toma a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos y entra al arca. Y él escuchó la palabra que Dios le había dado. El mensaje que Jehová había dado a Noé, Noé lo dio a conocer. Cuando comenzaron las primeras gotas de agua a caer, el pueblo comenzó a creer el mensaje. Cuando corrieron donde Noé, ya era tarde, ya la puerta estaba cerrada, ya no había tiempo, ya Jehová había cerrado. Pero Noé cumplió con llevar el mensaje. Hay otro ejemplo de otro hombre profeta en el Antiguo Testamento donde vemos a Ezequiel, cómo Dios le encarga que lleve el mensaje. Pero era ante un pueblo incrédulo, un pueblo pagano, un pueblo que era entregado en pasiones bajas, entregado en perdición, y el Señor le da un mensaje que él comienza a predicar, pero que llega un momento que el pueblo no lo atiende y él como que se cansa y va donde Dios, y Dios le dice: no te importe lo demás, solo tú lleva el mensaje, que si de ellos algunos se salvan, cuando lleguen aquí se salvarán porque tú les has dado el mensaje. Si algunos no se salvan, no pueden decir que tú no llevaste el mensaje. O sea, cuando lleguen hasta acá van a tener juicio porque ellos oyeron y no se arrepintieron. Entonces tú debes llevar tu mensaje. Y Ezequiel siguió llevando el mensaje y predicando. Muchos no aceptaron, pero sobre ellos estaba su condenación. Sin embargo, para Ezequiel estaba ligera la carga porque había cumplido lo que Dios le había dicho. Había entendido lo que Dios le había dicho. Vemos cómo Ezequiel pudo avanzar en el mensaje que Dios le había dado. Sus pies alcanzaron la belleza que dice Isaías, que se hace lindos, hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, o los que anuncian la paz de Dios. Luego vemos en el libro de Hechos, el Nuevo Testamento, otro ejemplo ya muy cercano a Jesús. Ya Jesús había estado, vemos cómo Felipe va predicando, van sembrando la semilla, van regando lo que Dios les mandó hacer, sembrando este evangelio. Eran momentos muy difíciles de Nerón matando cristianos, pero los hijos de Dios seguían predicando. Así como Pablo, después de haber perseguido a la iglesia, comenzó a predicar y a enseñar, incluso escribe todas estas cartas y predica en todas estas ciudades, pasando por toda Samaria, pero Pablo predica y forma iglesias en Antioquía, forma iglesia en Colosas, forma iglesia en Filipos, forma iglesia en Tesalónica, y así fue predicando, pasa por España para llevar el evangelio, cumpliendo con el mandato que Dios le ha dado de predicar el evangelio al pueblo gentil. Aquí vemos como Felipe, un hombre dedicado al Señor, el Señor lo toca a través del Espíritu para mandarlo a predicar a un etíope que venía de Jerusalén de adorar, era etíope pero creía en Jehová, venía a Jerusalén para adorar, y de regreso iba leyendo las escrituras en el libro de Isaías, donde dice que el Señor Jesús fue entregado como cordero al matadero. Y él va leyendo. Sin embargo, dice que entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
que era reina de los etíopes, el cual estaba sobre toda su riqueza, sobre todos sus tesoros. Es decir, que era el tesorero, era el ministro de finanzas, era el que llevaba el control del dinero de Candace, reina de los etíopes. Dice que había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro. Le iba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él para que le enseñara. Y Felipe le enseñó, le presentó el mensaje, creyó en Jesucristo, pidió ser bautizado, fue bautizado por Felipe, porque Felipe llevó el mensaje que Dios le había dado para llevar. Cumplió lo que el Espíritu Santo en ese momento le pidió. Acudió para enseñar. Y luego fue apartado Felipe a su trabajo. Y el etíope marchó a Etiopía feliz, contento, adorando a Dios, alabando a Dios, dando gracias por lo que había recibido. Y lo que había recibido era la salvación. Pero vea que en los tres casos, como ejemplo, hay muchos en la Biblia que hemos mencionado. Los hombres de Dios han cumplido con el ministerio y con la palabra que Dios les ha dado, que es de llevar este evangelio. Por eso estoy hoy en esta emisora, estoy en el canal de YouTube, para la gloria de Dios, llevando un mensaje para que la primera iglesia bautista de Maturín se alimente de la palabra fresca que Dios tiene para con ellos, y así todos los que nos escuchan puedan tener la bendición de este mensaje. Luego de esta reflexión con estos tres casos, volvemos a nuestra carta de Pablo a los Romanos, y ahora vamos a ver, si ya vimos esas 7 aseveraciones que Pablo nos hace en este fragmento, vamos a ver cuáles son las 4 interrogantes que ahora nos hace Pablo. Y quise leer y dar los 3 ejemplos anteriores para que veamos cómo las interrogantes tienen sentido en lo que nos preguntamos. Y la primera dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual... ¿Cómo van a creer a ese en el cual no han creído? ¿Cómo podía Felipe creer en lo que no estaba entendiendo y que pedía que, el etíope no entendía y pedía que Felipe le explicara? Ahora te dice el Señor, te dice Pablo a ti, como le dice al romano: ¿cómo puede la gente común entender o invocar a Dios el cual no ha creído? Y tal vez porque la segunda interrogante dice: ¿cómo creerán en aquel del que no han oído? Y la tercera: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y hay una relación entre estas 4 preguntas, y es que el Señor plantea, o el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, el cómo nosotros debemos reflexionar para llevar el mensaje. Y es que si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, como hicieron los hombres que hemos manifestado anteriormente, el caso de Noé, de Ezequiel, el caso de Pablo, el caso de Felipe con el etíope, ¿cómo pueden invocar al Señor y cómo pueden creer ellos si no hay quien les predique este evangelio? Porque ellos no han oído este evangelio. Hoy día vemos una situación difícil en el país. Mucha gente está dudando de Dios por la situación de contaminación de la pandemia. En Venezuela hay una situación difícil y complicada en cuanto a la política, porque mucha gente está dudando ya de Dios, y algunos se oyen decir: pero es que ya Dios no existe, es que Dios nos abandonó, es que Dios nos dejó solos, se apartó de nosotros, apartó la mirada. ¿Cómo que vivimos tan mal? ¿Por qué estamos en esta situación? Déjame decirte que estamos así porque nos apartamos de Dios. Descuidamos el creer a Dios, el adorar y alabar a Dios, para adorar y creer y alabar a dioses paganos. Y Dios esto no lo tolera. Y hoy queremos decirte que vuelvas a creer en ese Dios, y por eso te lo estamos trayendo en este momento. Y decimos a la iglesia: ¿cómo creerán ellos en algo? O sea, ¿cómo invocarán lo que no han creído?
Debes llevarle el mensaje para que crean y puedan invocar a Dios. O sea, debemos predicar para que ellos crean en este Dios, en este Jesús, y puedan invocar su nombre. ¿Cómo creerán si es que no han oído? Pues nosotros debemos hacernos oír a través del ejemplo y a través de la palabra, para que en esta situación de dificultad, de tristeza que vive el país, donde hay muchos enfermos deprimidos, otros con cualquier enfermedad por falta de medicamentos y otros por la moda de enfermedad que es el coronavirus, cosa que ha tenido mucha propaganda, que la revolución mediática que ha hecho ha sido muy grande y no se oye otra enfermedad sino esta. Cuando vemos que el cáncer sigue matando gente, cuando vemos que las enfermedades venéreas siguen matando gente, cuando vemos que el aborto sigue matando gente, sigue matando niños inocentes, cuando vemos que las gripes, que la tuberculosis volvió, cuando vemos que hay barrios y hay poblaciones donde la sarna volvió a este país y está destruyendo y matando niños y matando gente, cuando vemos tanta corrupción y tanto pecado, ¿cómo van ellos a cambiar su forma de vida si no les llevamos este mensaje? Es responsabilidad nuestra dar a conocer. Para que ellos puedan oír, tenemos nosotros que predicarle. Porque está escrito en el mismo libro de Romanos que la fe viene por el oír. En el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos dejarnos escuchar por estos que no conocen a Dios, para que entiendan cuál es la palabra fiel y verdadera que Dios está dando. No es tiempo, mis amados hermanos, de diferentes iglesias o denominaciones que me escuchan, de estar discutiendo y peleando entre unos y otros, porque si soy de esta denominación o de esta religión o de aquello. Hay que llevar el mensaje de Jesucristo, y mientras tengamos una fe, una esperanza y un bautismo y creamos en este Jesucristo, tendremos la salvación. Y debemos enseñar de esta manera a que la gente invoque el mensaje de Jesucristo. Algunos me han preguntado, ¿pero quieres tener una iglesia grande? No, es que no se trata de tener una iglesia grande, se trata de expandir, de extender el reino de los cielos, de llevar este mensaje para que las almas conozcan a Cristo, para que las almas se puedan arrepentir y vuelvan hasta Dios. Si de esos que conocen el Evangelio, que conocen a Jesucristo, quieren venir a nuestra iglesia, estamos a la orden y con las puertas abiertas. Pero si su corazón está cerca de otra denominación, si cerca de su casa hay otra iglesia donde les pueden atender y se predica a Jesucristo como Salvador, se predica al Padre como Creador y al Espíritu Santo como Consolador, y sabemos que es una triunidad lo que está representado allí, tres en un solo Dios, nosotros le decimos: usted es mi hermano y puede seguir adelante aprendiendo y leyendo, estudiando esta palabra, escudriñando esta palabra que es la Biblia. La salvación está allí, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y os parece porque está allí, pero yo debo buscarla. No puedo conseguirla por ósmosis, no porque me ponga la Biblia en la cabeza pegadita allí, o porque la abra en el Salmo 91 o en el Salmo 23, o porque la tenga debajo de la almohada, o porque la tenga en la casa como un amuleto, así va a hacer efecto. No, os parece que está la vida eterna porque algunos la tienen de esa forma, pero cuando estudiamos, cuando leemos y cuando escudriñamos, alcanzamos la salvación, porque el Espíritu Santo nos va a revelar lo que está escrito en esta palabra. Y esta palabra, como les dije al comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un mensaje cristocéntrico, donde Dios presenta un plan de salvación para la humanidad. Dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor nuestro Dios está trabajando en función de que alcancemos la salvación. Cuando hayamos alcanzado la salvación y depositado nuestra fe en Jesucristo, vendrán los cambios. Y vendrán los cambios porque estaremos cambiando nosotros. Es momento de decirle al mundo sin pena alguna que esta palabra es la verdad. Hoy,
como estos días he visto a un político, de los grandes políticos del mundo, como de los hombres más importantes del mundo, y los veo como se presenta en una candidatura presidencial, pero que lleva en su mano una gran Biblia y dando a conocer el mensaje de Jesucristo. No quiero decir con esto que pueda o no ganar, pero sí quiero decir que está confesando con su boca, está creyendo en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, porque así lo está predicando. Y eso es así, entonces es salvo. Y esa salvación garantiza que es nuestro hermano en Cristo. Y que la iglesia de Jesucristo está dispersa en la tierra, que no hay un grupo social que diga nosotros somos la iglesia de Cristo exclusivamente. No, el Señor tiene el control de su iglesia y está dispersa en todo el globo. Y cuando Cristo venga, levantará a los que son de Él, y allí veremos la verdadera iglesia y la definitiva iglesia de Jesucristo levantarse como una novia ataviada para el esposo, como una novia que espera impecable, con blanco almiño, con así muy pura y muy limpia, sin mancha, para recibir a su Señor. Esta condición la da solo el creer en Cristo y el saber que el Señor Jesucristo ha limpiado. Dice que si nuestros pecados fueren muy grandes, fuesen como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, serán como blanca lana. No hay. Vendrán a ser como nieve, como blanca lana, limpios, porque el Señor dará esa limpieza para los que en Él creen. No hay condición de que no va a tener salvación el que cree en Cristo. Lo que sí hay que tener cuidado es que para el mismo Señor Jesucristo las condiciones son definitivas y claras. Para Él o es salvo o es condenado. Te da la oportunidad de salvación, como hemos visto, y te presenta la oportunidad de confesar con tu boca y creer en tu corazón. Pero también te dice que el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. No es una condición mía o que alguien quiera dar a conocer por capricho, sino que el mismo Señor lo dice. Y luego que el hombre parte de esta tierra, luego que muere, si muere sin Cristo, no hay ya oportunidad de salvación para él. No existe otro mecanismo para alcanzar la vida eterna, sino es Jesucristo, y para alcanzarlo hay que hacerlo en vida. No hay forma establecida, y pueden escudriñar toda la Biblia, que es la palabra de Dios, para que vean que no fue dado ese conocimiento de parte de Dios. Para nosotros alcanzar estas almas es necesario que el pueblo de Dios lleve este mensaje. No que tengas que ir a Japón, a China, a predicar el evangelio fuera de nuestros espacios, nuestros espacios terrenales. No, podemos estar muy cerca y llevar el mensaje. Lo importante es dar a conocer esta palabra. Y en la medida que nosotros estemos llevando el mensaje, estaremos engrandeciendo el reino de Dios. Estará creciendo el pueblo de Dios. Cada uno de los que manifiesta el mensaje se convierte en un multiplicador de este evangelio. Cuando el Señor Jesucristo tomó este ministerio, luego de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, comenzó a reclutar hombres para enseñarles a llevar esta doctrina, y preparó a 12 hombres. De los 12 hombres que estuvieron con él, uno le traicionó. Sin embargo, los discípulos pudieron elegir otro para que completara el número de los 12. Y luego el Señor llama al apóstol Pablo y lo toma como para que sea el apóstol de los gentiles. Y él dice: yo soy el último de los apóstoles. Yo soy ese aborto apostólico, pero aquí estoy por la misericordia de Dios. Y estos 12 hombres han llevado el evangelio, comenzaron a llevar el evangelio, y el evangelio comenzó a crecer. Y a ellos está la palabra que dice Isaías en el capítulo 52, verso 7. Dice: cuán hermosos sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres las nuevas o las noticias, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión o al pueblo de Dios: tu Dios reina. Tu Dios reina y reina para siempre. Los pies de estos que predican el Evangelio, que predican la paz, que predican el Evangelio del amor, que predican a Jesucristo, que es la verdad y que es la vida, son hermosos según lo planteado por Isaías muchos años antes de Cristo nacer. Y vemos cómo Pablo en el versículo 15, cuando enseña a la iglesia de Roma, en el versículo 15 del capítulo 8, Pablo dice: como está escrito, refiriéndose a lo que acabamos de leer que dijo Isaías. Pablo dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que un mensaje de esto para ver la hermosura de tus pies. ¿Quieres lograr esa hermosura de tus pies? Comienza a anunciar este evangelio. Es un compromiso con el mismo Señor Jesucristo el que tú tengas que anunciar este evangelio, que tú tengas que decirle a otros lo que Dios quiere hacer en sus vidas y lo que Dios ha hecho contigo. Que eso sea un testimonio para que otros puedan creer en Dios, para que otros puedan reconocer que Jesús puede cambiar y puede transformar sus vidas. Este es el mensaje que hoy tenemos de parte de Dios para ti. Que Dios te bendiga, que puedas alcanzar tu hermano la bendición de llevar el evangelio a otros, y tu amigo que puedas reconocer a Cristo como Salvador, y tú que estás descarriado, vuelve al camino que Dios te ofrece para que también hermosees tus pies llevando el evangelio de Jesucristo. Que la paz de Dios sea con todos, que la comunión del Espíritu Santo, que la bendición del Hijo nos acompañe siempre y nos cubra, y que la gracia perfecta de la Trinidad de Dios sea con nosotros. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde, y a seguir adelante para expresar al mundo que Dios ha de enviar a Jesucristo pronto a la tierra para buscar a su pueblo. Que Dios les bendiga ricamente.